Chicos, ¿qué tal? Buenos días, profesora Melina Paya Soto. Esta vez en lo que es el tema de plan lector, las reglas y el uso de las mayúsculas, ¿no? Las mayúsculas también conocidas como las altas, porque ustedes ya saben escribir y saben que las mayúsculas se escriben más grande de lo normal, ¿no es cierto? Las reglas generales acerca del uso de las mayúsculas. Solo la letra inicial de digráfico, como son las que están unidas, se escribe con mayúscula la primera. ¿Ya? Los dígrafos son las que están unidas. Las que son uniones como la che, la eye, la ge, la gui, ¿ya? Son que están unidas. Así es que Chávez, guerra y llanta se escribe la primera con mayúscula y las demás no. Las palabras escritas con mayúsculas no son exoneradas de la tilde. ¿Qué quiere decir? Porque sean mayúsculas, antiguamente se decía que si tú escribes todo con mayúscula ya no la vas a tildar. Y eso ya es un error, ya no es así. Ahora, aunque esté con mayúscula, necesita su tilde para que sea su correcto acentuación y su correcto tono de voz. ¿Ok? Entonces, Álvarez y Índico obviamente llevan su tilde en la mayúscula. ¿Ya? Las reglas generales acerca de las mayúsculas. Al inicio de todo escrito, las oraciones, párrafos o textos, por ejemplo, estoy muy cansado por estar jugando. Al empezar la oración, algún texto, algún cuento, alguna fábula, pero siempre al inicio. Después de un punto, ya sabemos que hay varias clases de puntos y varios tipos en el que tú lo necesitas poner. Porque el punto es una pausa. Entonces siempre va a ir una mayúscula. Visitaremos al abuelo. Luego iremos al parque. O sea, es una oración donde te está agregando cosas y necesitas obviamente hacer pausas. Entonces, después de los dos puntos, que también es obviamente una clase de puntos, de siempre y cuando tiene lo que sí sea una cita textual, donde te está dando más referencia a lo que te quiere decir. Nuestra profesora dijo, alumnos, estudien mucho. No, ahí te está agregando lo que ella ha dicho. Entonces, por ejemplo, cuando dicen los planetas son dos puntos. ¿Ya? Entonces, obviamente que tienes que empezar con mayúscula. ¿Ok? Las reglas relacionadas con los nombres propios. Ya sabemos que esto es clásico, ¿no? Los apellidos, nombres y ciudades, todo lo que es importante tiene que ir con mayúscula. Esto lo conocemos desde muy pequeños. En apellidos y nombres de personas, animales o cosas singulares. Quiere decir que tú quieres mucho a tu animalito y le tienes que poner un nombre propio, ¿no? Entonces, obviamente que aunque sea animal, tiene que ir con mayúscula. En apodos o sobrenombres, el Libertador, el Caballero de los Mares, el Brujo de los Andes. Quiere decir, aunque sea un apodo, también es algo particular de las personas. ¿Por qué le ponemos o tenemos que escribirlo con mayúscula? Porque aunque sean animales o aunque sean apodos, son algo importante en nosotros, algo que nos hace diferentes a otros. Entonces, eso tiene que resaltarse porque tú eres importante. Los animales que le estás poniendo nombre es importante para ti, para tu familia, para tus amigos, para... Entonces, tiene que empezar con mayúscula. Nombres de lugares o sitios geográficos. Quiere decir ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, urbanización Buenos Aires, el Perú, América, Trujillo, ciudades pequeñas, calles, etc. Todos los lugares donde tú puedes citarte tienen que ir con mayúsculas, chicos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Esto está súper fácil. Y bueno, acá dice, se escribe con mayúscula. Ya vamos a qué cosa, un poquito vamos a decir en qué otros casos. La primera
de un escrito, ya sabemos, después de un punto y aparte, que ya lo mencionamos, el camión circulaba despacio. Los coches lo adelantaban por la izquierda. El horizonte se desviaba, las montañas nevadas, ¿no es cierto? Ahí tiene que haber una pausa porque te está diciendo que los camiones también circulaban despacio, después los coches lo adelantaban a la izquierda y en el horizonte se visualizaban las montañas. Te está haciendo una descripción de una situación geográfica, entonces tiene que ir para empezar de nuevo con mayúscula. Después de 2 puntos, cuando se citan las palabras textuales, también ya lo vimos, ¿te acuerdas? A continuación, en un saludo en las cartas. Esto es importante. A veces tú quieres hacer una nota, una carta, para unos amigos, a familiares, para los padres, etc. Entonces, tú necesitas empezar con mayúscula. ¿Por qué necesitas empezar con mayúscula? Porque es algo que tú quieres decir, que necesitas decir importante, por eso estás escribiendo esa nota o esa carta, ¿no? Entonces tienes que empezar con mayúscula. ¿Te has dado cuenta que algo que es importante para nosotros tenemos que escribirlo con mayúscula? ¿Sí? Esa es la regla básica, ¿ya? Porque para ti, para la otra persona o para muchos, cuando es importante necesitamos escribirlo con mayúscula porque es algo que te va a llamar la atención. La primera palabra que sigue después de un signo de interrogación o exclamación. Esta es sumamente importante porque no es muy conocida, pero sí. Cuando tú preguntas, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cómo? O sea, auxilio. Son palabras que tú necesitas escribirlo con mayúscula. Porque también si estás preguntando es algo que tú necesitas saber. Es algo que es importante. Y cuando tú expresas algo, que en este caso son los signos de exclamación, es porque necesitas algo, porque realmente estás muy sorprendido. Por ejemplo, auxilio, necesitas que te ayuden. ¡Ah! ¡Socorro! Igual, cuando dices, wow, estás emocionado, entonces es parte algo importante. Entonces también necesitas hacerlo con mayúscula. Eso no es muy conocido, pero sí es importante. Muchos me ponen esto con minúscula y no, jóvenes, es con mayúscula, porque es importante. Recuerda, todo lo importante tiene que ir con mayúscula. Para tu atención, porque es importante, porque quieres decir algo o porque le importa a alguien. Los nombres y apellidos, sobrenombres, apodos de persona, también ya habíamos visto eso, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II, que es el Papa, no es su nombre, sino es un apodo que adquirió para representar la iglesia. Entonces, se escribe con mayúscula. El Papa es importante en la religión católica, es la persona que nos representa, entonces va con mayúscula, ¿no? Los nombres, los apodos, etcétera, ¿no? Los nombres propios de animales y cosas. Hay cosas que tú les quieres poner nombre, ¿no? Por eso las marcas, los autos, que son muy importantes, también van con mayúscula. Los artículos y objetos que forman parte del nombre propio. Por ejemplo, como les dije, Buenos Aires, El Salvador, ¿no? Caracas, etcétera. Son cosas que necesitan. Van a acompañar, por ejemplo, El Salvador. Todo el mundo lo tiene que decir así, no va a decir Salvador, porque no tendría sentido. Salvador es un apellido, pero si dices El Salvador, te estás situando geográficamente. Entonces tienes que escribirse el artículo y la palabra siguiente con mayúscula, ¿ok? Porque viene todo junto, es compacto. Los títulos, cargos y jerarquías también se escriben con mayúscula, como profesora, director, licenciado, doctor. Todas las abreviaturas que son importantes porque obviamente son cargos que se nos ha dado, que son importantes, se escribe con mayúscula. Mira qué interesante, en qué casos se pone mayúscula. Te los estoy explicando punto por punto para que tú puedas hacer, ¿qué cosa? Las actividades que nos vienen, ¿cierto? Entonces, sigamos, todavía nos faltan, dice, los
Tratamientos de cortesía, claro. También justo les estaba diciendo, ¿no? Las abreviaturas. Es algo súper importante. Cuando dice su excelencia, usted, majestad, es con mayúscula, porque es una cortesía, ¿no? Que es importante. Los nombres de las instituciones, sociedades, corporaciones o establecimientos. Las instituciones representan, ¿no? La municipalidad, el colegio, etcétera, los bomberos, todos son importantes. Como son importantes, necesitan escribirse con mayúscula. Sociedades anónimas, sociedades que se necesitan corporaciones y establecimientos que también son importantes con mayúscula, ¿ya? Títulos de obras, de películas, de artes, la Mona Lisa, se escribe con mayúscula, porque obviamente son y serán importantes al transcurso de la historia, ¿ya? El Quijote de la Mancha, ¿no? La guerrilla, el Festival de la Revolución, la ley electoral, el país, los 10 mandamientos, se tienen que escribir con mayúscula porque son importantes. Hasta la guerra de las galaxias es importante porque a quién no le gustó la película, etcétera, ¿no? Los nombres de los días de la semana, meses y estaciones del año se escriben con minúsculas porque son ya palabras comunes, ¿ya? Tal vez tu fecha de nacimiento para ti es importante. O puedes, en ese caso, escribir con mayúscula, pero cuando hablamos, por ejemplo, en enero, febrero, no necesitas escribirlo con mayúscula porque es algo común. ¿Ok? ¿Qué te pareció hasta el momento la explicación? Porque esta es la explicación. Todavía no hemos pasado a la tarea. Entonces tú ya tienes que copiarlo aquí en tu libro, ¿ya? Y lo tienes que contestar, ¿no? Y ponerlo en mayúscula. Igual en estos casos que está en tu libro. Pero esto de acá, si no está en tu libro, es algo que tú lo vas a escribir en tu cuaderno, lo puedes imprimir también, pero sí lo tienes que resolver, obviamente, en tu cuaderno, lo tienes que marcar. Y si lo copias, solo puedes poner la pregunta y solamente la respuesta, por ejemplo, en este caso es la C, ¿no? Dice, se han regalado un recuerdo de Piura y otro de Tacna. ¿Cuántas le faltan la mayúscula? La C3, ¿no? 1, 2 y obviamente 3, ¿no? Al inicio, en los nombres Piura, Tacna, otros también necesita mayúscula, ¿no es cierto? Otro de Tacna, porque en este caso no es, si no te está diciendo, te está agregando más cosas. Y así, eso de acá, dice, coloca la mayúscula donde sea necesario. Ya, vas a poner encima nomás con rojito donde crees que sea necesario. Coloca la mayúscula donde crees que sea necesario. Está fácil también. Escribe 4 oraciones utilizando las reglas que te he dicho de mayúscula. Escribe 4 oraciones utilizando las mayúsculas relacionadas con los signos de puntuación. Justo lo que te decía que no es muy conocido. Y por último, estas 2. Y bueno, así vamos acabando el tema de hoy día, que son muy bonito, muy interesante. Muchas gracias por prestarme atención y ya sabes que todo esto sí lo tienes que copiar en tu cuaderno y resolver. Nos estamos viendo, chicos. Chao, chao.